Bueno muchachos, esta es la famosa Yamaha R9, por fin después de tanta espera, aquí está. Como la ven, tiene un frente muy similar al de la R7, con la diferencia de los alerones que vienen de la R1 para darle un aspecto más a la R1. Un tablero muy bonito, muy grande TFT, con sus mandos a la izquierda y la selección de modos a la derecha. Más completo que la R1, déjenme decirles, con suspensión KYB y frenos Brembo Stilema, cosa que tampoco tiene la R1. La parte de atrás se parece muchísimo a la R1, inclusive el exhausto también viene a Krapovic con su singular marcación de R9 y la cola con ese toque característico de la familia R. La moto la presentaron inicialmente en tres colores, está en negra, que personalmente es la que más me gusta, me recuerda mucho a la última versión de la R6, el azul típico de Yamaha y también esta versión blanca con rojo que no me mata la verdad, pero quizás cambiaría un poco ese rojo por más negro y tal vez se vería más bonita, pero pues una opción interesante. Digamos ahí en la toma de aire al frente de la farola, ese detalle rojo me parece bonito. Y aquí por este lado se le alcanza a ver la suspensión, el ajuste de la suspensión trasera, el ajuste manual. Vamos a ver en detalle un poquito lo que es el tablero, que la verdad es lo que más me gusta de esta moto, porque como ven es bastante colorido, es bastante grande y tiene muchas opciones que incluso la R1 no tiene, ni siquiera la R1M. Tiene conexión a navegación, música, teléfono, inclusive el clima, lo muestra ahí. Y todas esas configuraciones uno las puede conectar directamente al celular también. Es una moto de última tecnología donde ya viene conectada directamente al teléfono y uno puede tener los datos en primera mano. Puede uno seleccionar el diferente tema para el tablero. Si lo quiere más deportivo, tiene 4 selecciones diferentes y un modo de carrera. La R1M, si los pongo en contexto, solamente tiene 2, Street y Track, que uno lo puede variar un poco con colores blanco o negro, pero no más de ahí. Mientras que esta tiene 5 opciones diferentes, que la verdad eso me parece muy bacano. Y otra cosa que me parece genial que tiene esta moto es el cruise control, que tampoco lo tiene la R1. Preguntándoles a ellos me dicen que es porque esta es una moto de una categoría un poco menor, que viene diseñada tanto para calle como para pista, mientras que la R1 en el catálogo de Yamaha está diseñada básicamente solo para pista. Es una moto totalmente racing y que por eso no le ponen cruise control. La verdad me parece una muy buena opción, una opción muy interesante, con muchos juguetes muy interesantes. Toca probarla a ver qué tal se siente, pero la verdad es una moto que promete mucho. La R9 2025.